En este video conoceremos el primer concepto técnico que muchos electrónicos desconocen de la electrónica digital, las salidas en tri-state. Veremos toda la teoría detallada de su funcionamiento paso a paso. Analizaremos técnicamente las hojas de datos de dos buffer tri-states y en la parte práctica demostraremos los conceptos aprendidos en la teoría. Este es otro de mis videos con un alto contenido técnico sin límites de tiempo. Así que ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este interesante video hablando de dos de los conceptos más importantes utilizados en la electrónica digital que muy pocos electrónicos conocen. En este video vamos a abarcar ese primer concepto y en un segundo video altamente técnico también vamos a verlo en dos miércoles posteriores a este video para poder tener un conocimiento más amplio de lo que les quiero mostrar. Un video con mucha parte técnica y mucha parte teórica y práctica. Ok, vamos a empezar primero con este primer punto, valga la redundancia, hablando de lo que conocemos como las salidas en tri-states. Aquellas salidas que tienen tres estados posibles en electrónica digital. Y no podemos hablar de las salidas en tri-states si no hacemos un pequeño overview de lo que les quiero dar a conocer en este video. Vamos a empezar un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos... Vamos a diagramarlo por acá pequeño nada más porque vamos a abarcar una sola hoja del cuaderno, que creo yo que es más que suficiente. Vamos a suponer que tenemos un pequeño contador, un contador de cada que tiene salidas Q1, Q2, Q3. Vamos a suponer que tiene tres salidas. Tenemos la alimentación a BCC, que en este caso es 5 voltios. Y este contador tiene, para este ejemplo, tres salidas que van cambiando en el tiempo con unos y ceros, obviamente, y necesitamos alimentar un pequeño transistor, en este caso un transistor NPN, vamos a suponer un transistor NPN de propósito general que está conectado a la tierra. Este transistor tiene una resistencia de base y obviamente en el colector le vamos a poner un pequeño, vamos a suponer una pequeña bobina de un relé, ¿no? Acá vamos a suponer que también son 5 voltios. Este relé va a controlar una carga X, ¿no? Puede ser un motor, una lámpara o lo que quieran controlar a través de la alimentación de corriente alterna, ¿no? La señal de corriente alterna 220 voltios o 110 voltios. Entonces, una lámpara, un foco, un motor. Entonces vamos a suponer la salida Q1 para poder controlar de manera digital, electrónicamente, este transistor a través de la resistencia de base. Pero ¿qué sucede si en el diseño yo también quisiera hacer de que esta otra salida, Q2, también la controle? Yo técnicamente podría hacer esto, o incluso la salida 3, ¿no? ¿Qué sucede si yo hago esto? Y en un instante de tiempo hago que la salida Q1 se active, envío un 1 lógico acá, hago que el transistor entre en saturación y obviamente cierro el relay y la lámpara se encienda. Pero ¿qué sucede si en el mismo momento o en el mismo estado de tiempo la salida Q2 se activa? Si acá hay un 1 y acá también hay un 1. Entre comillas no debería pasar nada. Pero ¿qué sucede si esta salida está en 0? La corriente que viene por la salida Q1 va a llegar y va a pasar por el transistor hacia de base emisora a tierra y va a cerrar por ahí, pero no solamente ello, va a regresar y va a retornar por Q2 y va a ingresar por la salida Q2 y la va a tomar como una entrada y va a destruir el circuito integrado, en este caso el contador, ¿no? Eso ya lo hemos visto muchas veces aquí en mi canal de YouTube. Una solución a este diseño es poner diodos, ¿no? El diodo más barato, el 1N4148. Pongo un diodo acá, pongo otro diodo acá, ¿no? Y acá pongo otro diodo, un tercer diodo, ¿no? De manera tal de que cuando yo tengo un 1 lógico acá y un 0 lógico en la salida Q2, la corriente que sale por Q1 no puede retornar por Q2 porque el diodo está polarizado de manera inversa, y tampoco puede retornar por Q3 hacia tierra. Acá está tierra, la salida de la alimentación no puede, la corriente no puede ir así, porque el diodo, en este caso, el diodo 1N4148 o el 1N4001 o 4007 que he puesto acá a la salida, hace de que al estar
polarizado de manera inversa, la corriente no retorne por él, ¿no? Esta es una solución técnica y práctica, y yo puedo ir conmutando la salida Q1, Q2, Q3 con unos y ceros sin ningún problema. Y es más, este diseño muy parecido lo hicimos cuando hablamos de la lámpara Touch que hice un tiempo atrás. Le pusimos unas resistencias acá en serie y hicimos que cada vez que yo activara por un pulsador este contador, las salidas van cambiando de uno en las salidas, y automáticamente se va encendiendo la lámpara a un nivel de iluminación distinta porque lo controlábamos con las resistencias. Ese video lo hemos hecho un tiempo atrás aquí en mi canal. Pero este es un ejemplo práctico para mostrarles que una solución sería unos diodos simples, baratos, el 1N4148 o el 1N4001, por ejemplo, para que evitar que la corriente retorne. Esta es una forma de controlar, es decir, estoy controlando una salida con varias entradas, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Electrónicamente. ¿Y qué sucede si utilizamos lo que conocemos como las salidas en tri-states? Este es un overview para poder llegar a justamente esta parte de la definición. ¿Qué es una salida digital denominada tri-state? Es aquella salida que tiene tres estados posibles, es decir, tiene el estado digital 1, el estado digital 0, y existe un tercer estado, el tri-state, que es el tercer estado, vendría a ser el de alta impedancia. También se le conoce como High Z. La definición Z en electrónica es impedancia. En el 95%, 98% de los términos electrónicos utilizados, Z vendría a ser la impedancia. Y cuando hablamos de High Z, estamos hablando del tercer estado posible de una salida en tri-state, es decir, el tercer estado denominado de alta impedancia. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar, y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. ¿Y qué significa esto? Vamos a tener un ejemplo práctico, los buffers tri-states como este. ¿Qué es un buffer? Es un dispositivo digital que va a permitir amplificar la corriente de una entrada con respecto a una salida. En el 90% de los casos, los buffers se conocen como dispositivos que amplifican corriente, más no voltaje. Ahora, esto no siempre sucede, ¿no? Como en el caso del 74LS125 y el 74LS126 que vamos a ver en este video, que son los denominados los buffer tri-states, porque tienen estos tres estados posibles: el estado del 1 lógico, el estado del 0 lógico y el estado de alta impedancia. Tenemos un buffer que amplifica la corriente, tenemos una entrada A y tenemos un pin de entrada adicional denominada el pin de entrada B para este ejemplo, que es el que va a controlar. Es decir, no solamente existe la entrada A, sino también existe un pin de control. En este caso, para este ejemplo, lo estoy denominando como B, ¿no? Este pin de control es el que va a determinar que la entrada se manifiesta en la salida. Es decir, si acá tengo un 1 lógico, yo tendría que tener un 1 lógico en un buffer normal, ¿no? En un buffer normal no existe el pin de control B, por lo tanto, si yo aplico un 1, ese 1 se va a amplificar en corriente a la salida C. Si acá hay un 1, acá tengo un 1. Si acá tengo un 0, acá tengo un 0. Pero ¿qué sucede si le aplicamos un pin de control, en este caso una entrada de control denominada B, para este ejemplo? Ojo con el detalle, en donde si yo le aplico un 1 lógico acá, voy a permitir que lo que hay en la entrada aparezca en la salida. Pero ¿qué sucede si a este mismo dispositivo yo ya no le aplico un 1 lógico, sino le aplico un 0 lógico? Con un 0 lógico, lo que voy a hacer es que este dispositivo se mantenga abierto como un interruptor, como estamos viendo acá. En otras palabras, en un buffer tri-states
o con salida en tri-state, lo que estamos haciendo es introducir un pin de control, para este caso el B, para bloquear la corriente o el nivel de tensión que se aplica a la entrada y que este no aparezca a la salida. ¿Y qué significa el estado de alta impedancia? El estado de alta impedancia justamente es ese, es que a la salida exista una impedancia o una resistencia muy pero muy elevada que haga que totalmente el circuito se desconecte por completo del circuito principal. Tenemos, por ejemplo, un dispositivo con una señal que está entrando acá y tiene que salir acá para controlar algo. Si yo a este dispositivo le aplico un pin de control, en este caso el pin B, un 1 lógico, la señal que entra por la entrada va a aparecer a la salida y voy a controlar mi carga. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si a este dispositivo le aplico un 0 lógico al pin de control y hago que este dispositivo entre en alta impedancia y desaparece del circuito? Entonces la señal que ingresa por acá nunca va a llegar a la salida. ¿Por qué? Porque el dispositivo original ya entró al modo de tri-state, al modo de alta impedancia. ¿Ok? O high Z que le llamamos. Acá podemos ver la manifestación del buffer con un simple interruptor con un pin de control. Este pin de control vendría a ser el pin B, como estamos viendo ahí. Ahora, dependiendo del tipo de señal de control que aplicamos, en este caso al pin de control, va a la redundancia, el pin B, va a ser si se va a activar con un 1 lógico o con un 0 lógico. Eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de los dos circuitos más importantes utilizados en la electrónica digital, conocidos como buffer tri-state, el 74LS125 y el 74LS126, que vamos a ver luego en la siguiente sección del video. Entonces, regresando a nuestro circuito original, yo podría haber hecho acá lo mismo, ¿no? Puedo tener aquí mi contador, vamos a hacerlo de esta manera, solamente para que tengan un entendimiento más sencillo. Tengo el contador, tengo la salida Q1, Q2 y Q3, y en vez de poner los diodos, yo pude haber hecho esto, ¿no? Haber puesto los buffers de control, acá otro, ¿no? Los buffers de control, y todos van a una misma línea o un bus común, ¿no? Que es esto de acá, y luego lo controlamos a la resistencia y luego al transistor en NPN para nuestro ejemplo. Y aquí obviamente ya saben lo que va, el relay y todo lo que ya hemos explicado. Y a este buffer, como tiene su pin de control, ¿no? Como tiene su pin de control, yo puedo ir controlando electrónicamente qué salida va a estar activa en un instante de tiempo, ¿no? Con el enable. Si yo aplico un 1 lógico acá y aplico un 0 lógico acá y un 0 lógico acá en el pin de control, voy a hacer que solamente esta señal Q1, que es un 1 lógico, pase aquí y active el transistor y la lámpara se encienda. En otro instante de tiempo le puedo decir que ya no sea la salida Q1 activa, sino que ahora sea la salida Q2 activa. Por lo tanto acá aplico un 0 y aquí aplicaría un 1 lógico, ¿no? En la salida Q2, y automáticamente se activa este buffer y hago de que la corriente circule por la salida Q2 hacia el transistor y active la carga. De igual manera para el tema del Q3, es decir, solamente en un instante de tiempo una salida va a estar activa a la vez. Vayamos ahora sí a un ejemplo práctico de la vida real. Vamos a mostrarles dos ejemplos prácticos de la vida real. Uno de ellos es el protocolo I2C, ampliamente usado en la electrónica digital y en los microcontroladores. Es más, lo hemos usado mucho aquí en mi canal con los proyectos de Arduino. Incluso se utilizan en microcontroladores más avanzados como Raspberry Pi, el Raspberry Pi Pico, en fin, una serie de microcontroladores y microprocesadores utilizan el protocolo I2C, y como lo hemos visto, el protocolo I2C utiliza un bus común de datos para comunicar hasta 127 dispositivos. Es decir, yo podría tener hasta 127 dispositivos conectados a un mismo bus común. También sabemos que el protocolo I2C cuenta con 4 pines de activación, 2 de los cuales son la alimentación y 2 de los cuales son los pines de control. Vamos a ver ello en estos momentos. Uno de ellos vamos a suponer que es en este caso, el Serial Data, el rojo, SDA, y el otro es el Serial Clock, SCL,
el azul es el SSL. Y cuando hablamos de protocolo I2C, estamos hablando de que yo tengo Arduino, por ejemplo, o otro microcontrolador, y acá tengo un sensor que va a ser controlado por Arduino. En un instante de tiempo, en un protocolo I2C, uno de ellos tiene que ser el máster y en ese mismo instante de tiempo tiene que ser el otro el esclavo. Incluso en un tercer estado, en un tercer tiempo, pueden conmutar el control y el sensor podría ser el maestro y el otro podría, en este caso el microcontrolador, el Arduino, podría ser el esclavo. Es decir, van conmutando la función de maestro-esclavo a alta velocidad. Vamos a suponer que este es el master y este es el slave. Solamente voy a poner un ejemplo para dos. ¿Ok? Ambos comparten un mismo bus común de datos y voy a hacer que la información pase del maestro al esclavo electrónicamente. Y no solamente ello, el maestro cumple la función de controlar el pin de control, en este caso el serial clock. Para que la información pase del maestro al esclavo a través del pin del serial data, la información tiene que ir sincronizada con la señal de reloj o la señal de clock, en este caso el serial clock. Y esto es muy interesante porque en un mismo instante de tiempo, uno de los dos tiene que tomar el control del bus. Es decir, mientras uno transmite, el otro recibe, y en otro instante de tiempo, el que era slave tiene que convertirse en maestro y el que era maestro se tiene que convertir en esclavo. Y ahora el bus lo tiene que tomar el control el slave. El slave que ahora se convirtió en maestro. Y justamente esa conmutación lo hace el protocolo I2C haciendo uso del tema del tri-state. En otras palabras, si yo a este maestro, a través del protocolo I2C, le doy la funcionalidad de que tome el control del bus de datos y el bus de reloj, voy a hacer que la información viaje de este punto a este otro punto sin ningún problema. En otro instante de tiempo, puedo hacer deshabilitar el maestro y habilitar el esclavo para que el esclavo le retorne la información al maestro. Y justamente esto se hace a través de las salidas en tres estados. Es decir, en un instante de tiempo solamente uno de los dos va a tener el control del bus. Lo ideal es que en ningún momento el bus sea controlado al mismo tiempo, en el mismo instante de tiempo por ambos dispositivos, por el maestro y por el esclavo. Si no, habría una incongruencia y se conoce como la contención de bus, que lo vamos a ver luego. Y menos podría darse el caso, ojo al detalle, menos podría darse el caso de que el maestro controle el serial data y este otro señor se mantenga. Es decir, si aquí el maestro aplica un 1 lógico y aquí aplica un 0 lógico, podría destruir al esclavo. Entonces es muy interesante, muy importante tener en cuenta estos cambios de estados de manera digital, electrónica, que se producen en un circuito que hace uso del protocolo I2C. ¿Y qué sucede si, algo importante, ojo con el detalle, qué sucede si ambos, el maestro y el esclavo, están en stand-by y no transmiten datos? Es decir, no toman el control del bus del serial data y el serial clock. ¿Qué va a suceder? Hay un estado en el cual ninguno de los dos tomó el control de los buses y no sabemos qué señal hay en el serial data y en el serial clock, porque obviamente se podría dar ese caso, ¿no? Para evitar ese problema, en electrónica digital, cuando hablamos del protocolo I2C que hace uso del estado tri-state, por lo general se utiliza poner una resistencia en pull up hacia BSC. Esta resistencia pull up tiene que estar desde 2.2 hasta 10K en su valor. Por lo general se suele utilizar 10K. Yo suelo usar 10K para las resistencias pull up en cada señal, en este caso en el serial data y en el serial clock. Ojo con el detalle, ¿no? Acá vamos a poner la otra resistencia que va al otro bus, al bus del serial clock hacia BCC. ¿Y esto para qué? Si yo en un instante de tiempo ninguno de los dos está activado o controlando los buses, ya sea el serial data o el serial clock, ¿qué va a suceder? Es un estado indeterminado. Para evitar ese estado indeterminado, lo que yo voy a hacer es poner la resistencia en pull up. Pull up significa resistencia hacia BCC, pull down es lo inverso, una resistencia hacia tierra. Eso también lo hemos visto en otro video aquí en mi canal de YouTube, la resistencia en pull up y en pull down.
A decir verdad, pueden usar resistencia en pull-up o en pull-down, pero cuando hablamos del protocolo I2C, que hace uso del tri-state, se suelen utilizar la resistencia en pull-up, es decir, resistencia hacia BCC. ¿Y esto qué permite? Que en ese estado de tiempo indeterminado, en donde los dos dispositivos no controlan el bus, yo me aseguro que este pin, el serial data y el serial clock, siempre tengan un no lógico. De esta manera, el ruido eléctrico externo inherente al medio ambiente o al mismo circuito no se puede introducir en los buses y puede producir estados indeseables en la parte electrónica. Esa es la función principal de esta resistencia denominada pull-up para proteger a los circuitos del protocolo I2C cuando hablamos de las salidas en tri-state. Otro ejemplo práctico es los multiplexores ampliamente usados en la electrónica digital. ¿Qué es un multiplexor? Es un dispositivo electrónico digital que permite conmutar las entradas con respecto a una salida. Es decir, es un dispositivo que tiene varias entradas. Acá podemos ver, tiene varias entradas. La entrada A, la entrada B y la entrada C. Y una sola salida. La salida D, por ejemplo, vamos a poner la salida D, y esta salida va a estar activa en un instante de tiempo solamente para una entrada disponible. Es decir, tengo tres entradas que van cambiando en el tiempo, van aplicando la señal digital en el tiempo, pero solamente de manera electrónica. El microcontrolador inherente a este circuito electrónico, a este multiplexor denominado MUX, este multiplexor tiene un microcontrolador, o podría tener un microcontrolador en el mismo circuito digital, que haga que estas entradas vayan conmutando en el tiempo, y solamente una de ellas a la vez. En el tiempo T1, por ejemplo, solamente permito que la entrada 1NA pase a la salida OD. Entonces yo voy a hacer que en este tiempo T1, el tren de pulso que se genera acá, vamos a ponerlo en negro, vamos a hacerlo así a mano alzada, automáticamente en este tiempo T1 aparezca la salida. Acá, vamos a hacerlo en negro. Ahí. Cuando pasa al tiempo T2, hago electrónicamente que la entrada B pase a la salida. Y la entrada B, vamos a hacerlo así, largo, uno corto y otro largo. Entonces, en el tiempo T2 se da la salida que corresponde a la entrada B. Y finalmente, en el tiempo T3, electrónicamente, la entrada C aparece en la salida. Y la entrada C, vamos a hacerla así, es uno largo, uno cortito y otro largo. Entonces, uno largo, uno cortito y otro largo. Y ahí podemos ver que las entradas han conmutado en el tiempo, en tres tiempos, electrónicamente a la salida, en función a la señal digital que va apareciendo las entradas. Electrónicamente vamos conmutando esas entradas a la salida. Esa es la función de un multiplexor, y justamente este estado tri-state es el que se suele utilizar en los multiplexores de manera electrónica, que va conmutando las entradas hacia las salidas sin ningún inconveniente. Esto se suele utilizar mucho en los microcontroladores cuando hablamos de las computadoras, incluso en los inicios de la electrónica, cuando hablamos de los microprocesadores, se utilizaban mucho los multiplexores para las computadoras. Incluso hoy en día se siguen utilizando estos multiplexores para el control incluso. Vamos a ver acá un ejemplo también muy parecido a lo del MUX, pero de una manera más detallada, ¿no? Tenemos un circuito electrónico, aquí, en medio, un circuito electrónico, en donde tenemos el buffer tri-states, que es lo que vamos a ver luego, en la definición, en la parte de la computadora que vamos a ver luego, para mostrarle la hoja de datos, tanto del 74LC 125 y del 126. Vamos a utilizar estos buffers incluso para las prácticas posteriormente en este video. Y tenemos tres buffer tri-states. Tenemos una entrada A para el buffer A, una entrada B para el buffer B y una entrada C para el buffer C. Las salidas de los tres buffers están conectadas a un bus común, como ya lo hemos explicado, y este bus común va conectado a otra parte del circuito, ¿no? Vamos a suponer
que tenemos un microcontrolador que necesita acceder a ciertas direcciones de memoria a través del bus de datos. Y este bus de datos, aquí solamente le estoy mostrando 3 pines. El bus de datos es a partir de 8, 16, 32, ¿no? Vamos a suponer que tiene solamente 3 para este caso, ¿no? Entonces, yo necesito que el microcontrolador acceda a una ubicación de memoria específica de la RAM de mi computador, y yo necesito habilitar esas salidas del microcontrolador para que lea una posición específica de memoria RAM, ¿no? Y justamente hago uso de este buffer tree state para habilitar y tomar el control de un bus común, ¿no? Este es el bus común. Entonces yo necesito, por ejemplo, ¿no?, activar uno de ellos al mismo tiempo, como lo hemos dicho. Entonces vayamos acá a la derecha, en donde para yo activar, por ejemplo, yo necesito que el bus, en este caso, de la línea de entrada B, aparezca a la salida en el bus común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que tengo que hacer es deshabilitar los buffer tree states, en este caso el buffer A y el buffer C. ¿Cómo lo deshabilito? Mandando a tierra el pin, ¿no? Si yo mando a tierra, lo que les hablaba, ¿no?, si yo le aplico un cero lógico, deshabilito y hago de que lo que hay en la entrada nunca aparezca a la salida. Entonces, tanto el pin de control del buffer A como el pin de control del buffer C los mando a tierra. Aquí están viendo, los estoy mandando a tierra, y habilito el pin de control para que la señal de la entrada B aparezca a la salida. En otras palabras, lo que estoy haciendo es bloqueando la salida del buffer A y el buffer C, poniendo ambos en el estado tree state de alta impedancia o high Z, como hemos hablado, y habilitando el pin de entrada para que aparezca a la salida del buffer B, ¿no? De esta manera, yo a la salida voy a tener justamente esta señal, ¿no? A la salida del pin B voy a tener esta señal, ¿no? Acá voy a tener esta señal, justamente, que es la señal que aparece en la entrada del buffer B, ¿no? Claro. Entonces, esta de aquí aparece a la salida porque lo que yo estoy haciendo es poniendo en alta impedancia el buffer A y el buffer C, y luego habilito el buffer B. Esto lo voy a hacer de manera electrónica para que no me afecte la parte electrónica, valga la redundancia, de los circuitos y de los buffers. ¿Y qué sucede cuando hablamos de la contención de bus, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Si yo tengo una salida activa en alta y la otra salida la activo en alta, y las dos las comparto en el mismo bus, voy a producir lo que se conoce como contención de bus. Y esto se va a manifestar justamente acá. Vamos a suponer que yo activo el bus para el buffer A y el buffer B. Vamos a suponer que estas dos señales que vemos acá, que es la entrada A y la entrada B, las aplico y habilito, le pongo un 5 voltios acá y 5 voltios acá, y habilito que lo que hay a la entrada vaya a la salida, lo que hay a la entrada vaya a la salida en el mismo instante de tiempo. ¿Qué va a suceder? Sucede lo que se conoce como contención de bus, en donde si existe un 1 lógico no hay ningún problema. Técnicamente, en teoría, no debería haber un problema. Existe un 1 lógico acá, acá hay un 0, acá hay un 0, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede aquí? Que va a un 1 lógico y aquí está en 0. La señal de salida no va a ser un 1 lógico, sino va a ser la mitad de VDD. Si la fuente de alimentación es 5 voltios, voy a tener 2.5 voltios, voy a tener un pulso recortado a la mitad, VDD entre 2, de 5 voltios durante la permanencia del pulso en el pulso de entrada A. En este instante de tiempo voy a tener la mitad, ya no voy a tener 5 voltios, por acá es VDD, ¿no? VDD, voy a tener solamente 2.5 voltios. Cuando llega a 0, va a 0, y luego nuevamente, cuando llega a 1, sube ambas a 1, pero cuando nuevamente retorne aquí sigue en 1 y aquí está en 0, entonces va nuevamente a ver la mitad del pulso, y luego nuevamente cuando lleguen a 0, baja a 0. Esta señal es una señal no acta de manera digital, no es una señal digital real. Esto produce ruido y esto es cualquier cosa, ¿no? Entonces a esto se le conoce como contención de bus, es decir, dos entradas nunca pueden estar activas en un multiplexor, y menos obviamente en un protocolo I2C, porque puede producir este tipo de
estados indeterminados y obviamente va a hacer de que el circuito electrónico digital falle y produzca efectos indeseables. ¿Ok? Hasta aquí esta parte teórica. Vamos ahora sí a la computadora, al acto, en donde le voy a mostrar la hoja de datos tanto del 74LS125 y el 126 para ver las características más importantes a tener en cuenta y cómo funciona. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes descargué el datasheet del 74LS125 y del 126, como están viendo ahí. Y se trata, como hemos dicho, de un cuádruple buffer de tri-state, es decir, con salidas en tres estados. La denominación acá a la derecha vamos viendo 54 y 74, ¿no? El término SN viene del fabricante. El término o la denominación 54 viene a ser que es un tipo de circuito integrado para aplicaciones de militares. Los militares utilizan este tipo de circuitos integrados, que hay una ligera diferencia con la familia TTL74. Y la denominación 74 es para lo que es circuitos integrados convencionales o comerciales, ¿no? Ambas son familias TTL. Lo único es la aplicación, ya sea para militares o para el uso comercial. La denominación LS viene de baja potencia Shockley LS. Ya en otro video hablaremos de las familias de los circuitos digitales TTL y los CMOS. Y aquí podemos ver el número 125A y el 126A. ¿Okay? Acá a la derecha, más abajo, podemos ver que, como hemos dicho, se trata de un buffer con salidas tri-state con una cantidad de 4, ¿no? Baja potencia Shockley, que es el LS que hemos estado hablando. Y aquí podemos ver también la denominación, ¿no? Si al final tenemos una letra J, hablamos de un circuito integrado que es cerámico, que es este de acá. Si hablamos del N, que es el que solemos usar nosotros normalmente, 74LS125N, por ejemplo, que es plástico, acá abajo. Y el otro, el D, que es para lo que es tiene que ver con el tema de circuitos integrados de montaje de superficie, SMD, ¿no? Acá podemos ver los símbolos de este cuádruple buffer con salidas en tri-state. Para la parte superior podemos ver el 74LS125A y aquí podemos ver el 126A, ¿no? Como le hemos dicho, originalmente este circuito integrado tiene 14 pines. De los 14 pines, el pin 7 es tierra, el punto más negativo, y el pin 14 es VCC. Y aquí podemos ver los 4 buffers y el pin de control activo en bajo. Acá algo importante, activo en bajo. El círculo denota una activación de este pin de control activo en bajo. Es decir, que para que la señal pase de la entrada del pin D a la salida al pin O, que es el pin 3, para que esta señal pase de este punto de entrada a la salida, tenemos que activar este buffer y poniendo esta entrada de control en bajo. Incluso podemos ver la E de enable con una línea o una raya en la parte superior que denota negación. Entonces, en un circuito integrado, cada vez que ustedes vean un círculo y una línea sobre una letra, por lo general estamos hablando de una negación o de una entrada activa en bajo, ¿ok? Entonces, para poder activar este dispositivo y la entrada pase la salida, tenemos que aplicar un cero lógico a este pin de entrada de control enable, que es el pin 1. Acá podemos ver un buffer, acá podemos ver dos, el tercero y el cuarto buffer. Esto es con respecto al 74LS125. El 126 es muy idéntico, la única diferencia es que se activa con una señal alta, ¿no? Ahí podemos ver, no tiene ni el círculo ni tampoco la línea en la parte superior de enable, ¿ok? Acá podemos ver la tabla de verdad para el 125 y 126, 00, 10, 10 o 1X, ¿no? Podemos ver la tabla de verdad para el 74LS125. Tenemos E, que es la entrada de habilitación activa en bajo, D, que es la entrada, y output, que es la salida, ¿no? Si yo para el 125 activo en bajo, lo que tengo a la entrada paso a la salida. Si aquí tengo activo en bajo, si lo que tengo a la entrada paso a la salida. Si aquí lo mando a un alto, estoy deshabilitando el dispositivo y por lo tanto no me interesa lo que tenga a la entrada, ya sea el término X, significa, es indiferente si es L o H, bajo o alto. La salida pasa a un estado de alta impedancia, ¿no? Acá estamos viendo alta impedancia o apagado, que es la Z, lo que les hablaba
en la parte de la teoría. Cuando hablamos del 74LS126 es idéntico, pero la señal de control se activa en este caso en un nivel alto, en uno lógico, en este caso con 5 voltios. Igual tenemos, si yo habilito la señal de entrada, el pin de entrada en alto, lo estoy habilitando, lo que tengo en la entrada pasa a la salida. Igual acá, si la entrada es alta, pasa a la salida en alta, y finalmente si yo a la entrada la mando a un nivel bajo, entonces lo que estoy haciendo es pasando la salida a un estado de alta impedancia, y no me interesa la X, no me interesa si el valor de la entrada es alto o bajo por la X, sino que simplemente la salida pasa a un estado de alta impedancia de tri-state. ¿Ok? Acá hay algunos parámetros interesantes que podemos validar, como por ejemplo la alimentación. Al ser 54, acá están los parámetros de 4.55, máximo 5.5, y al ser 74, que es el que solemos usar nosotros, es hasta 5.25 voltios como máximo, entre 5 y 5.25 voltios como máximo, la temperatura de trabajo. Y acá lo importante que es la baja corriente de salida en alto, ¿no? Acá la de acá, y la baja corriente de salida, en este caso en bajo. El máximo, el 74, que puede administrar es 24 miliamperios. Esta es la corriente máxima que el dispositivo puede llegar a entregar cuando la señal pasa a un estado bajo. Mientras que el 54 es 12, el 74, la serie 74 es 24 miliamperios. Acá tenemos alguna información importante, lo que te garantiza el fabricante para todas las entradas. Podemos ver que el voltaje de la entrada en alto se garantiza es a partir de 2 voltios. Ojo con el detalle, a partir de 2 voltios, él garantiza que la entrada está en alto. Y cuando hablamos de un voltaje de entrada bajo, el VIL, podemos hablar de que de 0.7 para el 54 y para el 74 de 0.8 voltios, ¿no? El voltaje de diodo clamping que tiene internamente. Y aquí viene los delays, que es lo que más nos interesa, ¿no? Bueno, nos interesa si somos diseñadores y tenemos que tener en cuenta el tema del tiempo en que la señal pasa de un estado a otro, ¿no? No es que la señal pase directamente de 1 a 0. Acá pueden ver que hay una diferencia, hay un retraso que en inglés se conoce como delay, ¿no? O propagación, un delay de propagación, o un tiempo de propagación, o un tiempo de retraso. Para este caso, el tiempo de propagación o de delay, cuando la señal pasa, en este caso pasa de un estado alto a bajo, para el 125 es típica de 9 y máximo es 15 nanosegundos. Ojo, es decir, la señal no pasa inmediatamente de un estado alto a bajo para el 125, sino que puede demorar entre 9 y 15 como máximo nanosegundos, ¿no? A eso se hace referencia. La señal cuando pasa para el 126 es igual. Cuando la señal pasa de un estado de propagación de alto a bajo hay un delay para el 125 que es 7 y hasta 18 nanosegundos, y para el caso del 126 cuando la señal, el tiempo de propagación pasa de un estado alto a bajo es de 8 hasta 18 nanosegundos. Y finalmente podemos ver los tiempos de propagación cuando el dispositivo está en estado de alta impedancia y pasa a un nivel alto. Acá podemos ver los valores tanto para el 125 como para el 126, y finalmente también podemos ver cuando la señal pasa de un estado de alta impedancia, es decir, de desconectado por completo, de aislado, a un nivel bajo. Podemos observar que es de 15 a 25 para el 125 y de 21 a 35 nanosegundos para el 126. Para este caso, el tiempo de propagación o el delay pasa desde el estado de nivel alto al de alta impedancia. Acá podemos ver los valores, y finalmente el tiempo de delay o de retraso cuando la señal pasa de bajo al de alta impedancia, tanto para el 125 como para el 126. Aquí podemos ver los delays, que los gráficos del fabricante. Bueno, acá viene un circuito de prueba y obviamente las dimensiones de los circuitos electrónicos, tanto para el 74LS125 como para el 74LS126. Ok, ahora sí vayamos a la parte más importante, que es la parte práctica, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la sección anterior de manera técnica. Continuamos entonces. Bien, vamos a continuar el video con la parte más importante, la parte práctica, en donde vamos a demostrar lo que hemos aprendido en la teoría. Ok, tenemos los dos circuitos integrados. A la izquierda el 74LS125
y a la derecha el 74LS126. Recuerden, el 74LS125, el de la izquierda, se activa con una señal de habilitación en bajo, es activo en bajo, mientras que este señor se activa con una señal de habilitación en alto, en este caso el 74LS126. Para nuestras pruebas, obviamente voy a usar mi fuente de alimentación conectada a los 5 voltios, voy a encenderla en estos momentos. Ahí tenemos 5 voltios a la salida, hay un consumo de 17 miliamperios, ya está conectado. Y antes de empezar, lo que voy a hacer es un zoom. Aquí en la parte superior voy a activar el zoom de la cámara para poderlo ver más cerca. Creo que ahí más que suficiente como para que lo puedan ver. Y tenemos a la izquierda, vamos a empezar con el 74LS125 activo en bajo. Tenemos el pin 1, vamos a usar el buffer, el primer buffer, y aquí vamos a usar el segundo buffer. En el primer buffer tenemos el pin 1, el pin de control activo en bajo, el cable verde. El pin 2 es el pin de entrada, es el cable plomo, y finalmente el pin 3, que es el cable blanco, vamos a conectarlo a la salida. Para nuestra salida vamos a simular un diodo LED con una resistencia limitadora de 220 ohmios y vamos a ponerle la conexión a la salida directamente al pin 3. Acá estamos viendo el pin 3 del 74LS125. En estos momentos ya tengo la alimentación, tengo los 5 voltios. Recuerden que este TL74LS, baja potencia Shockley, 5 voltios, no más de 5 voltios, no lo destruimos. Y como es activo en bajo, el cable verde lo he conectado a tierra, a GND, y en este caso el cable de entrada, el plomo, lo he conectado a tierra. Por eso yo ya estoy habilitando el circuito integrado para que todo lo que hay a la entrada aparezca a la salida. Si la entrada es 0, el LED no va a encender porque está conectado a la salida. Si yo el cable, en este caso el cable de plomo, que es la entrada, lo levanto y lo voy a conectar al pin, en este caso al pin de la alimentación a los 5 voltios, tiene que encender el LED porque ya está habilitada con el cable verde, que es la habilitación activa en bajo, y el LED se debería encender. Y no solamente si yo lo conecto, sino también si yo levanto el cable. ¿Por qué? Porque muchos de los circuitos integrados de la familia TTL se activan con las conexiones en alto. Es decir, cuando yo levanto el cable, si el cable al aire, por lo general, muchas veces, eso depende de la parte electrónica, está activo en alto. Si yo levanto el cable de tierra, lo desconecto de tierra, él lo asume como un uno lógico y debería encenderse el LED. Vamos a ver, la entrada la levanto y se enciende el LED efectivamente, y si yo lo conecto a VCC se va a mantener encendido porque está activo en alto, en este caso la entrada, ¿no? Eso suele suceder mucho en los circuitos integrados. Ahí está en alto. Si yo nuevamente lo levanto se mantiene prendido, y si yo lo mando a tierra se debe apagar porque estoy poniendo a la entrada a tierra, y todo lo que hay a la entrada va a aparecer en la salida porque el pin de control lo ha habilitado. Ahora, ¿qué va a suceder si yo este pin de control lo voy a mandar a VCC? Pero antes voy a mandar primero el pin de entrada a VCC, y luego el pin de control que está a tierra lo voy a poner, si yo lo levanto, va a ir a un uno lógico, ¿no? Como lo hemos dicho, y el LED se debe apagar. Ahí se apagó. Y si yo lo mando a VCC, que es lo mismo, se va a mantener apagado. En estos momentos ya el circuito integrado está en el modo tri-state, es decir, el dispositivo prácticamente se ha desconectado de la salida, y de aquí para acá ya no existe el dispositivo porque ya deshabilité este buffer de este circuito integrado, en este caso el buffer 1, poniendo su pin de control a VCC. Recuerden que el 74LS125 se activa con la señal de control en bajo. Al mandarlo a alto, yo ya estoy poniéndolo al estado de tri-state, es decir, al estado de alta impedancia, y por lo tanto, por más que yo controle, miren acá, por más que yo mande a VCC el pin de entrada, obviamente no se va a encender, menos si lo pongo a tierra, ¿no? De esta manera estoy probando la funcionalidad, en este caso, de la salida tri-state de alta impedancia con una señal de control. Nuevamente, si yo lo levanto y si lo mando a tierra, debería activarse. Ahí están viendo. Y ya el control lo tengo con la entrada, ¿no? Activo, nuevamente regreso al punto inicial. Lo apago. Ese es con respecto al 74LS125. ¿Y qué sucede con el 74LS126? Voy a apagar la fuente.
ahí está apagada, y voy a retirar la salida. Primero, esta es la prueba 1, ahora vamos a la prueba 2. Voy a conectar la salida del 74LS126 activo en alto para controlar, y no vamos a usar el buffer 1 sino el buffer 2, es decir, en donde el pin de control es el verde, como hemos visto, activo en alto, conectado a los BCC. El pin de entrada es el plomo, igual que acá, está conectado a tierra, acero lógico, y la salida ya la acabo de conectar ahorita, la resistencia con el diodo. Ok, entonces ahorita vamos a probar de igual manera con el 74LS126 que se activa en alto. Ahora, si yo conecto la alimentación no va a pasar nada porque la entrada está en bajo y el pin de control está en alto, y al estar la entrada en bajo él está habilitado y lo que hay a la entrada aparece en la salida, por lo tanto la salida, el LED se debe apagar. Voy a conectar la alimentación, ahí ya conecté la alimentación. Está habilitado el buffer 2, ahí están viendo la imagen, y yo voy a mandarlo a un uno lógico. Levanto, basta con que levanto, el LED se debe encender porque recuerden la entrada en alto, o sea levantado, se tiene un uno lógico, ahí está, uno lógico, así lo mande a BCC va a mantenerse en uno lógico, y si yo lo mando a tierra nuevamente se apaga. Ese es el estado normal porque está activa el buffer está activo en alto, como lo hemos visto. ¿Y qué sucede si este mismo buffer con su señal de control la mando a 0? Es decir, ya no la activo, voy a ponerlo en el estado de alta impedancia, ahí lo estoy mandando a tierra, el cable verde, por lo tanto estoy poniéndolo en el estado de alta impedancia, y por más que yo conmute la entrada de un valor a otro, no se va a activar a esta tierra, ya está levantado, debería encenderse, y aquí tampoco se enciende. Ahí están viendo. Si yo regreso, el pin de habilitación lo mando a BCC, a los 5 voltios, ahora sí ya puedo controlar la salida con la entrada. Ahí están viendo, nuevamente regreso al estado original. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a ver si realmente es verdad lo que les decía, ¿no? Es decir, si yo tengo los dos dispositivos con una sola salida, voy a deshabilitar esta y activar esta, o al revés, ¿no? Vamos a ver si no se me queman los circuitos integrados. Para ello voy a apagar la fuente de alimentación y vamos a conectar, en este caso, las dos salidas al mismo punto, al mismo bus, ¿no? Como lo hemos visto en la teoría, es decir, las dos salidas de cable blanco están conectadas al LED. Y primero voy a hacer que este señor esté activo y este señor esté apagado. ¿Cómo hago para que este señor esté apagado? La entrada a tierra, y obviamente deshabilito el pin de control, lo mando a tierra. Este se activa en alto, lo mando a tierra, ahí estoy deshabilitando, estoy poniendo en alta impedancia este buffer, alta impedancia, lo estoy mandando a tierra, y este otro señor, para que funcione, lo mando a tierra también, porque este se activa con la señal baja, este con bajo y este con alto. Al poner este, que es en alto, lo mando a tierra, lo estoy poniendo en alta impedancia, y por lo tanto solamente voy a controlarlo con esta señal de control de entrada, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Ahí está activo en bajo la entrada, acá está también activo en bajo, pero está deshabilitado, está en alta impedancia. Vamos a encender, ahí ahorita debería apagarse, el LED está apagado, y ahora que yo levante el cable plomo debería encenderse el LED, y ahí están viendo, estoy controlando con el 74LS125 la salida, y este señor está deshabilitado, prácticamente ese señor está out, está eliminado del circuito, está en alta impedancia. Y no se ha dañado, porque lo vamos a probar luego, no se ha dañado, no calienta. La misma señal de la salida no está llegando nunca a la entrada de este buffer. ¿Por qué? O mejor dicho, a la salida de este buffer, porque está deshabilitado, está en alta impedancia. Ojo con el detalle. Ok, ahora vamos, incluso si yo quiero apagarlo, voy acá y lo apago. Ahí está apagado. Y ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a apagar la alimentación, ¿no? Vamos a apagar la alimentación, y ahora va a ser el proceso inverso. Es decir, si este señor tengo que deshabilitarlo y este señor tengo que activarlo en el tiempo T2, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer las veces de árbitro, de microcontrolador, y electrónicamente, para la explicación, les estoy diciendo de que voy a deshabilitar este circuito integrado, el 74L125, y habilitar
el 74LS126. ¿Cómo le deshabilito a este señor? Si este señor se habilita con un pulso o una señal negativa, lo mando al revés, lo mando al modo positivo. En este caso lo mando a BCC, y de esta manera, como es activo en bajo, lo estoy mandando a BCC, ya no lo estoy activando y lo estoy deshabilitando. Es indiferente, así yo tenga este pin, vamos a ponerlo aquí, el pin de entrada a la alimentación es indiferente, esté arriba o abajo, porque este señor ya lo deshabilitó. Y este otro señor, para que funcione, el 126 está activo en alto, ahorita está en bajo, voy a habilitarlo y lo voy a habilitar acá. Ahí lo estoy habilitando. La salida, en la entrada, perdón, está conectada a tierra. Ahorita a la hora que encienda la alimentación debe mantenerse apagado el LED, y cada vez que yo conmute este cable plomo, que es la entrada del buffer tri-state del 74L126, el LED se debe encender y apagar. Vamos a ver, está apagado, la enciendo. Ahí la estoy encendiendo, está viendo 18 miliamperios, estoy encendiendo, y ahora el LED está apagado y voy a conmutar la salida. Al levantar el cable debería encenderse el LED, ahí están viendo, y si yo voy acá, igual el BCC o uno lógico, si yo le mando el BCC uno lógico y si yo lo mando a tierra, se debe apagar. Y de esta manera estoy explicándoles y enseñándoles cómo es que podemos trabajar los multiplexores, incluso conmutando las entradas para que estas aparezcan a la salida a través de la funcionalidad de una salida tri-state o de alta impedancia. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Es un video altamente extenso, un video sin límites de tiempo, los videos que más me gustan hacer para todos ustedes. Y si realmente amas la electrónica y deseas apoyar esta labor educativa que vengo haciendo para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento, y lo más importante, eres consciente de todo el tiempo que invierto para que puedas aprender, por favor no te olvides darle like. Recuerda, darle like a este video, es completamente gratis, no te cuesta. Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Si no te acuerdas, te he dejado en la descripción de este video los enlaces para que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Y lo más importante, como siempre he dicho, por favor no te olvides de activar la campanita si ya estás suscrito a mi canal. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención. Los espero en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Y lo más importante es que en otro miércoles, de aquí a 2 miércoles, vamos a ver la segunda parte de este video con otro tema importante que muchos electrónicos no conocen de la electrónica digital. Atentos con ese otro video que es altamente técnico también para ustedes. Muchas gracias y los espero como siempre aquí en mi canal de YouTube.